Altísimo, altísimo, eres mi Dios. Altísimo, 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 eres mi Dios. Dios les bendiga, estamos nuevamente en la casa del Señor trayéndole una palabra fresca de parte del Señor. También le damos la bienvenida a mi hija Catherine Nicole, que me acompañará hoy en esta prédica. Vamos a interactuar, de hacerlo de una forma distinta, pero la palabra del Señor es la que no cambia. La palabra del Señor es la que lleva ese transmitir en el corazón de cada uno de los oyentes ese impacto, esa palabra que se hace viva y eficaz. Vamos a dar inicio con el tema de hoy, Catherine, un tema muy importante, muy interesante, donde podemos estudiar las manifestaciones de la bondad de Dios, donde día a día Dios nos manifiesta. Desde el amanecer que nosotros abrimos nuestros ojos, Dios ya nos muestra su bondad, su misericordia. Y cada día que Él nos da ese amor, esa manifestación del amor que nosotros podemos recibir de parte de Él como nuestro Padre Celestial, y nosotras sus hijas que somos apreciadas para Él. Así que vamos a orar. Me acompañas a hacer una oración. Ponemos todo en las manos de Dios para que sea Él a través del Espíritu Santo llegando a sus corazones. Sus oídos espirituales se agudizan y estén prestos a la palabra del Señor, y que efectúe ese cambio, esa transformación y renovación de la mente y todo su ser. Amén. ¿Nos acompaña, Catherine? Amén. Padre Celestial, te damos gracias por estar aquí este día, Señor, tan especial. Gracias, Señor, porque nos permites oír de tu palabra, Señor. Abre nuestros oídos, Señor, abre nuestra mente espiritual, Señor, y nuestros ojos, para que podamos, Señor, captar la enseñanza que nos será impartida el día de hoy, Señor. Que permite, Señor, que nosotros podamos absorber todo el conocimiento, Señor, y que podamos ponerlo en práctica, Señor, siempre usando la bendita palabra del Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por la oración ahí que nos acompañaron. Ustedes también ahí en casita, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes también, que martes a martes ustedes hacen su tiempo, dejan de hacer sus quehaceres por poner atención, prestar atención a la palabra del Señor. Que no seamos como Marta, afanadas y turbadas en los quehaceres cotidianos del diario vivir, sino que seamos como María, la que se sentaba a los pies de Cristo a escuchar cada palabra de Él. Así que vamos a mirar el tema de hoy, las manifestaciones de la bondad de Dios. Vemos hoy, nos acompañan ahí en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 8. Catherine, ¿nos ayudas por favor a leer la escritura? Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Mire la importancia de poder comprender la palabra que quedó escrita. Tal vez en aquella circunstancia, en aquel tiempo, la Biblia narra de un centurión que tenía a su siervo enfermo en casa. Pero vemos cómo Jesús hace el milagro a través de la oración de fe que se le fue contado a aquel centurión. Él no era el que estaba enfermo, era su siervo que estaba en casa. ¿Cuántos de nosotros hoy en día tenemos algún familiar que está en casa enfermo?
Y a veces no pedimos para nosotros mismos, sino que pedimos para el ser querido que está adoleciendo por alguna causa de enfermedad. Podemos ver que le dice, no soy digno, de que no merezco, o en otra versión dice, no soy digno de que entres a mi casa, en mi techo, porque él reconoció la cobertura de Jesús antes que la cobertura que él le daba a su siervo. Por eso, dentro de la cobertura que Dios nos da, nos enseña una manifestación de bondad que a diario nosotros la necesitamos. Dentro de esa cobertura espiritual, como dice Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de ese Dios omnipotente. Entonces esa sombra, esa cobertura es una de las manifestaciones de la bondad de Dios. Recuerda cómo Dios te mostró la bondad en situaciones difíciles y cómo trajo esa bondad, esa manifestación de bondad, cómo trajo alivio a tu corazón. Dios sigue siendo fiel. Hasta el día de hoy Dios siempre ha sido fiel y Él actúa a nuestro favor. Entonces podemos ver que día con día nosotros, como seres humanos imperfectos, pero un Dios perfecto, reconocemos que necesitamos las manifestaciones de la bondad de Dios. Y una de estas manifestaciones de bondad que Dios tuvo para este siervo del centurión fue la sanidad. Esa es una demostración de esa bondad. ¿Cuántos hemos recibido sanidad? Muchas veces. Por eso dice, recuerda cómo Dios te ha mostrado de su bondad en situaciones difíciles. A veces en los momentos sombríos de nuestra vida caminamos hacia la luz. ¿Qué significa esto? Que cuando el panorama en nuestra vida se torna oscuro, se torna como en tinieblas, pero a la luz allá siempre hay un amanecer. Y todo esto lo estoy recalcando en la introducción del tema para que podamos ver cuáles son las manifestaciones de bondad de Dios. Que en medio de esos momentos de oscuridad, en medio de esos momentos sombríos, caminamos hacia la luz. ¿Por qué? Porque Él es la luz del mundo. Él es como la luz al final de un túnel, que al final nosotros vamos a tener esa libertad y vamos a respirar ese auxilio que Dios, que nosotros pedimos a nuestro Dios en medio de toda desesperación. Acompáñame, Catherine, a leer el punto número 1. ¿Qué es lo que nos dice ahí el punto 1? El punto 1 es confianza ante lo desconocido. El versículo que vamos a leer es Mateo 9, 28 al 29 en la versión al día. Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y él les preguntó, ¿creéis que puedo sanaros? Sí, Señor, le respondieron. Entonces le tocó los ojos y les dijo, se hará con vosotros conforme a vuestra fe. Mire qué interesante. Ahí dice que Dios entró a la casa y ahí se acercaron los ciegos, pero le hace una pregunta: ¿creéis que puedo sanarlo? Porque lo primero que Dios espera de nosotros es que podamos reconocer que necesitamos una sanidad. Muchas veces no tanto física, sino espiritual. Y podemos ver ahí la confianza ante lo desconocido. Yo escribí un rema aquí. Algo importante que podamos, usted que está en casita, que pueda también subrayar y pueda hacer sus anotaciones de este rema. Hay momentos difíciles que cada uno experimenta cuando se está abrumado y no sabes qué hacer. Calma Dios las tormentas, Dios da consuelo, Dios
dará ese consuelo en todas las heridas, calmará temores y dará una esperanza cuando confiamos en Él. Por eso yo le escribí confianza ante lo desconocido. Porque ese es el miedo, el temor que como seres humanos tenemos, el miedo a lo desconocido. Porque nosotros no sabemos el día de mañana, solo Dios lo sabe. Pero el futuro no nos pertenece a nosotros, nosotros vivimos el presente, pero el futuro le pertenece a Dios. Entonces por eso yo le decía que en medio de ese momento difícil, de cuando nos sentimos abrumados, es cuando Dios enviará consuelo, quitará temores, dará esperanza. ¿Algo nos quieras compartir, Catherine, acerca de este rema? Amén. Leyendo un poco el versículo anterior, podemos recalcar de que Dios nos va a dar conforme a nuestra fe. Y el viernes pasado aquí en nuestra iglesia tuvimos una profecía que decía exactamente lo mismo. Entonces, a veces lo que nosotros le pedimos a Dios depende de nosotros, no solo en si Dios lo quiere dar, sino en cuánta fe nosotros le ponemos a que Dios lo puede hacer, porque nosotros sabemos que Dios lo puede hacer, pero eso depende si nosotros creemos que Él lo puede hacer, que Él puede obrar totalmente en nosotros. Así es. Depende de nosotros. Por eso la fe de aquel centurión, y quedó marcado para la historia, donde Jesús le dice: no he visto en todo Israel una fe tan grande como la de este centurión, como la de este hombre, porque él no era israelita, pero fue tanta la fe que él tenía en que Jesús le iba a dar esa sanidad a su siervo. Vamos a ir al punto número 2. ¿Nos acompañas a leerlo, Catherine, por favor? Lucas 22:32 dice: pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. El punto número 2 es seguir a Cristo. Podemos ver aquí, siempre hablando de la fe. ¿Por qué? Pudimos ver la manifestación de bondad en todos estos ejemplos. Ya en el segundo que vamos mirando también, podemos ver que una de las manifestaciones de la bondad de Dios es el amor. La segunda es la fe, donde podemos experimentar esa fe, como dice en hebreo, que es la fe es lo que esperamos, la convicción de lo que esperamos en Dios, de lo que nosotros no miramos por nuestros ojos espirituales, sino que el caminar del justo no es por vista, es por fe. Entonces, cuando la Biblia menciona ahí de activar nuestra fe, de incrementar nuestra fe, ¿cómo? Siguiendo a Cristo. Si no seguimos a Cristo, entonces esa fe no va a dar ese fruto deseado. Entonces no va a haber un cambio en nuestras vidas. Podemos ver ahí que la fe en Dios puede ayudar a enfrentar los desafíos de la vida con valentía. Pero ¿qué es cuando la persona está en apuros, en aprietos, está pasando una situación bien difícil? Cualquiera le puede decir: es que tenés fe, que tu pariente va a sanar, tenés fe esto. Pero como tienes que desarrollar ese fruto de la fe también, tienes que desarrollar, aun cuando tus ojos naturales no puedan ver lo que realmente quieres ver, pero ya Dios sí lo miró, ya Dios sí está actuando a tu favor. Por eso puede ayudarte a enfrentar los desafíos de la vida con valentía. Te enseña a aprender lecciones importantes a través de las dificultades. Yo una vez tuve la oportunidad de dar un tema que las dificultades, la adversidad también nos dejan una gran lección, una gran enseñanza de que nosotros podemos ser capacitados a través de cada dificultad, tenemos ese aprendizaje para
no cometer los mismos errores. Por eso decía yo ahí que es una lección importante la que vivimos y la que aprendemos a través de las dificultades, porque esto nos enseña a no hacer lo incorrecto nuevamente, sino a que mejoremos. De eso se tratan las lecciones de la vida, que día con día nosotros mejoremos, no que empeoremos las cosas, sino que mejoremos, que solucionemos problemas, que seamos parte de la solución y no seamos parte del problema. Vemos aquí también, donde hice mis anotaciones yo, que vemos ahí en el seguir a Cristo. Cuando aceptamos al Señor Jesús, no solo lo aceptamos, sino que nos corresponde, como tú decías en el punto número 1, que también depende de nosotros, porque Cristo se nos manifestó. ¿Cómo? Con bondad, con misericordia. Por eso el tema, las manifestaciones de bondad de Dios. Pero nos corresponde a nosotros también, depende de nosotros también el seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque hay personas que aceptan al Señor Jesús, lo reciben como su único y suficiente Salvador, pero luego se olvidan y ya no siguen a Cristo. Debemos de ser esos discípulos, aquellos que siguen a su Maestro, que siguen y hacen lo que su Señor les dice. ¿Nos quieres aportar algo ahí, Catherine, por favor? Sí, hablando con respecto a la fe, eso es un tema muy bonito y un poco complicado a la vez, porque nosotros como humanos siempre estamos queriendo entender cómo Dios va a obrar o cómo lo va a hacer. Pero como decía la pastora, la fe es esperar lo que no podemos ver. Incluso Dios puede obrar de la manera que nosotros menos pensábamos. No sé si le ha pasado, pero a veces nosotros condicionamos a Dios y decimos, no, es que esto Dios no lo puede hacer porque es bien difícil. ¿Cómo va a ser posible que 1 en 1.000.000 yo sea la seleccionada para algún trabajo? O que diga, ¿cómo me va a sanar si esta enfermedad ni siquiera la han descubierto? Y nosotros le ponemos trabas a Dios y a nosotros mismos. Entonces, esto es algo que nosotros debemos pedirle a Dios no para que nos dé fe, porque todos tenemos fe, pero sí para que nos aumente la fe en Dios y aprendamos a soltar nuestra mente de lo que Dios no puede hacer. Algo importante que tomé de lo que estabas hablando ahí, que la antítesis de la fe es la duda. Dios dice en la Biblia que como un granito de mostaza es nuestra fe, tan chiquito, tan miniatura, por decirlo así, minucioso, un granito de mostaza, pero así es comparada la fe, como ese grano de mostaza. Pero Dios lo deposita en cada uno de nuestros corazones. Y también depende de nosotros pedirle al Señor que aumente nuestra fe, que aumente. Ahora, la antítesis de la fe es la duda. El enemigo dice que por la noche él siembra su semilla, y una de esas semillas que podemos entender es la duda. ¿Cómo va a ser Dios? Y cuestionamos muchas veces cómo lo va a hacer. ¿Cómo va a ser Dios? ¿Cómo va a actuar Dios? ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? Pero nosotros debemos de estar experimentando la bondad de la manifestación de Dios, las manifestaciones de bondad de Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Solamente Dios lo sabe, nosotros no lo sabemos. Pero que lo hará. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Entonces, esa fe tiene que erradicarse toda incredulidad en nuestras vidas. Tiene que erradicarse toda semilla de duda que está cimentada en los corazones para que se efectúe un verdadero milagro. Dios quiere hacerte un milagro. Aquello que estás pidiendo, aquello que has dicho a solas, Señor, necesito esto, necesito lo otro. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer,
pero muéstrame esa manifestación de bondad para mi vida y para los míos. Y yo sé que Dios va a actuar a nuestro favor. ¿Por qué? Porque él como visitó aquellas casas de aquellos siervos, así también Dios quiere visitar tu casa. Ábrele la puerta de tu corazón, ábrele las puertas de tu hogar y dile una oración sincera: Señor, yo quiero que entres en mi vida, que entres en mi casa. Señor, quiero recibir sanidad, quiero que muestres esa bondad, ese amor, esa misericordia para mí, para los míos, porque es muy importante el seguir a Cristo. ¿Cómo lo seguimos a Cristo? Con nuestro diario vivir. Cristo ya se te manifestó, Jeremías dice, hace mucho tiempo se manifestó Dios con misericordia. Ciertamente que Dios se te ha manifestado. La misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Y por la noche Dios dice que por la noche Dios nos muestra su fidelidad. Entonces, dos cosas que necesitamos a diario. En la mañana usted abre sus ojos, usted respira, usted le da gracias al Señor y le dice: gracias, Señor, porque me manifestaste tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, porque has sido bueno, Dios, con nosotros. Vamos al tercer punto: renunciar a la depresión. ¿Quiénes tienen que renunciar a la depresión? Todos aquellos que han experimentado esa enfermedad espiritual, esa enfermedad del siglo. El estrés, la ansiedad y la depresión son enfermedades de este siglo. Por eso dice: muchas tribulaciones, muchas preocupaciones, muchas angustias tendremos, muchas aflicciones tendremos en este mundo. Y una de esas aflicciones, ¿cuál es? La de que hay que renunciar a la depresión. Muchas aflicciones tiene el justo, muchas, por muchos padecimientos, pero la victoria la va a dar Cristo Jesús, porque Dios está contigo. Ayúdame con el tercer punto. Mateo 9:2 nos dice: unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Podemos ver ahí en el punto número 1, miramos el siervo del centurión que a través de la manifestación de bondad y de fe recibió sanidad. ¿Cuál fue la manifestación para el siervo, el centurión? La sanidad. En el punto número 2 pudimos ver la fe de aquellos ciegos, que Jesús entró a la casa de otra persona, pero era tanta la necesidad de aquellos ciegos que también quisieron participar de la manifestación de bondad de Dios para sus vidas, y también fueron sanados, abrieron sus ojos espirituales y recibieron la sanidad. En el punto número 3 podemos ver aquí que había un hombre paralítico, y también dice que unos hombres llevaron un paralítico acostado en una camilla. También Jesús le dijo la fe de ellos. Aquí podemos ver que Jesús recalca, y quedó escrito en la Biblia, que la fe no era del paralítico. El paralítico, como quien dice: a mí me trajeron a la iglesia. ¿No te ha sucedido así? Que tu familiar ha recibido sanidad, no por la fe de él, sino por la fe tuya. Como siervo que eres, tú vienes y tú le dices a tu familiar o a tu amigo o a tu amiga: mira, anda a la iglesia, Dios está ahí, Jesús puede hacer un milagro para tu vida, y lo trae, y usted dice: vaya, pues voy a ir a la iglesia porque ya te prometí, voy a ir a ver qué pasa ahí en esa iglesia, o voy a ir porque tanto que insistís en que tengo que ir a la iglesia, pues voy a ir, te voy a hacer caso. Pero le quedó contado y registrado en los libros
de la Biblia que la fe no era del paralítico, la fe era de los amigos que hicieron hasta lo imposible para introducir al paralítico dentro de la casa, esa casa que Jesús estaba visitando. No era la casa del paralítico, no era la casa de los amigos, pero siempre Dios está pronto para manifestarte el amor y la bondad y la misericordia. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos disponemos, cuando hay amigos, ayudas, porque un buen amigo, Catherine, es aquel que te acerca a Jesús. Ese es un buen amigo, el que te lleva a Jesús, el que día con día te hace que te acerques tú misma a Jesús. Pero un falso amigo es aquel que hace que más bien que tú te alejes de Dios, que te saca. Imagínense que este hombre lo llevaron sus amigos, lo metieron a donde estaba Jesús para que tuviera un acercamiento con Jesús. Pero un mal amigo, debemos de diferenciar, un mal amigo es aquel que más bien te hubiera sacado de esa casa. Pero bendito sea Dios que tenemos amigos y que tenemos amigas que están ahí listos para cuando nos caemos espiritualmente, cuando ya estamos sin fuerza, entonces vienen ellos y nos ayudan a acercarnos más a Jesús. Pero ahí le dice, la fe de ellos, y por la fe de esos amigos recibió ese paralítico la sanidad. ¿Quieres aportar algo ahí? Sí, es muy importante lo que dice sobre la amistad que uno tiene en el ministerio, la amistad de relacionarse y de llevarse con personas que comparten su misma fe, que comparten su misma doctrina, porque claro, uno tiene que estar rodeado de personas que sacan lo mejor de uno, para que al momento en el que uno caiga, el otro se levanta, así como lo decía la pastora. Entonces yo considero que aquí, por ejemplo, en la iglesia, es bueno adaptarse a personas con el mismo fin, con el mismo espíritu, para que puedan crecer mutuamente. Muy importante el renunciar a la depresión. Es necesario. Si tú estás padeciendo de esa enfermedad espiritual, que los médicos no encuentran en tus exámenes qué es lo que realmente tienes, porque estás bien en todos los resultados, pero hazte una pregunta: ¿cómo está tu condición? ¿Cómo está tu cercanía con Jesús? El espíritu de depresión hay que renunciar. Hay que poner un blindaje espiritual para que el enemigo no apodere de tu cuerpo, no se apodere de tu mente, no se apodere de tu corazón y no se apodere de tu alma. Porque cuando tú le abres la puerta a ese espíritu, a esa enfermedad espiritual llamada depresión, entonces va a afectar no solo tu alma, sino va a afectar el resto de tu cuerpo. Por eso importante esto que renunciemos. Si tú te has revisado, tú médicamente te has evaluado, has visto cuál es tu condición, por qué el aislamiento, por qué no quieres tener cercanía con Dios, por qué no quieres tener cercanía con tus hermanos de la iglesia, con tus familiares, y estás sumergido en la tristeza, estás sumergido en esa oscuridad. Es hoy necesario que renuncies a la depresión, porque ahí le dice Jesús: ten ánimo, cobra ánimo, ten ánimo. ¿Cuál es el remedio para la depresión? ¿Cuál es la medicina? Necesitas una cucharada de ánimo para que renuncies a esa depresión. Vemos ahí las primeras palabras de Jesús a aquel hombre, aquel paralítico. Las primeras palabras, ¿cuáles fueron? ¿Queda sano? ¿O las primeras palabras cuáles fueron? Ten ánimo. Las primeras palabras, necesitamos palabras de ánimo, no que te hundan.
Si tienes amigos que en vez de darte una palabra de ánimo, hacen que te sientas que te hundes, hace que te sientas peor de como estabas, entonces tienes que reflexionar y meditar en la palabra de Dios. Tienes que buscar cuál es la medicina. Las primeras palabras de Jesús al paralítico fueron: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Porque Dios está interesado, Catherine, en sanar primero las enfermedades espirituales antes que las enfermedades físicas. Pero hoy en día se desesperan las personas que están enfermas y quieren recibir aquella sanidad y aquella en su condición física, y no está malo el pedir. Sí, pide, pero tienes que tener una sanidad interna primeramente para que pueda manifestarse en una sanidad física. No sé si me estoy dando a entender. Dios primero quiere sanar tu alma, quiere sanar tus heridas, quiere sanarte internamente para que después sea evidente la sanidad que Dios hizo en tu interior. Y después vas a experimentar la sanidad física en tu cuerpo. Ese hombre necesitaba una sanidad espiritual. Dios mira el corazón. El hombre ve la apariencia, el hombre ve lo físico, pero Dios ve lo interno. Por eso cuando el doctor da un diagnóstico que no es favorable, un diagnóstico malo, pero Dios dice: es que yo no estoy mirando la condición física de esa persona, yo estoy mirando la oportunidad de perdonar sus pecados. Y es donde ahí comienza Dios a quitar y a transformar todo ese mal diagnóstico que te habían dado por un pronóstico favorable. Es donde dice Dios: es que el hombre ve solo lo físico, pero yo estoy viendo lo interno, dice el Señor Jesús. Entonces aquel hombre primeramente recibió la sanidad de esa enfermedad espiritual. Dice: te voy a perdonar. Jesús tiene el poder para perdonar enfermedades espirituales. Jesús tiene el poder. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo, porque he visto las manifestaciones de Dios, de las bondades de Dios en varias personas que estaban diagnosticadas con una enfermedad incurable, pero Dios sanó primeramente las enfermedades espirituales que estaban dentro de ellos, y después fue evidente la sanidad física en sus cuerpos. La sanidad espiritual solo se obtiene con el toque sanador de Jesús. Jesús tiene el poder para hacer de lo imposible, Dios lo hace posible. Ese hombre necesitaba ser sano espiritualmente, su condición cambió. Señor, tus pecados te son perdonados, vete en paz. Y dice el siguiente versículo ahí, que comenzó a enderezarse y dice que agarró su camilla y salió saltando, glorificando el nombre y alabando el nombre de su Señor, de aquel que le había hecho el milagro. También podemos entender ahí, Catherine, cuando yo estudiaba, que lo primero el hombre fue agarrar su camilla. Agarró la camilla, iba saltando, iba corriendo, glorificando, alabando el nombre de Jesús, pero iba con la camilla por la calle. Entonces cuando yo me imaginé este hombre con la camilla, es como que usted salga corriendo de su casa con la cama en la espalda, usted salga con la cama. Hay situaciones íntimas, enfermedades íntimas que usted no las va a andar divulgando tampoco. Hay enfermedades, hay situaciones íntimas que usted no las va a andar divulgando, no va a andar en la calle contándolas si son intimidades, pero Dios
actúa a su favor y Dios da sanidad interna en aquellas cosas o enfermedades vergonzosas también, que este hombre a saber qué enfermedad vergonzosa tenía. Pero yo le recalco, cuando hay una ministración también, que usted tiene un problema íntimo, no lo ande divulgando por las esquinas, no ande divulgándolas por toda la ciudad, sino vaya con las personas adecuadas. Busque ministración. Yo no sé por qué estoy diciendo esto, pero yo creo que a alguien Dios le está hablando. No ande contando sus intimidades a cualquiera, sino que vaya donde las personas adecuadas que le van a dar un buen consejo. Busque a sus pastores, busque a las personas delegadas para que le aconseje, la ministre. ¿Por qué? Porque no se puede andar contando en la calle las intimidades, amén, sino que vaya donde Jesús, vaya donde el Maestro, vaya donde su Señor a solas, y usted dígale: Señor, está sucediendo esto y esto dentro de mi casa. Sea Dios la sanidad, sea Dios el consuelo, el que le va a dar fortaleza y ánimo. Vamos al punto número 4. Esto lo encontramos en Lucas 8:25. Dice: ¿dónde está vuestra fe? Les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro ellos se decían unos a otros: ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y aún así le obedecen? Cuando te encuentres en medio de una tormenta de la vida, Dios tiene el control. Él es el Dios soberano que controla el mundo y también tiene control de tu vida. La historia del mundo, ¿quién la controla? Dios. No es el hombre el que controla la historia del mundo. No son esos personajes influenciados por la oscuridad. No son esos personajes influenciados de la maldad, sino que Dios, el Dios soberano, el que controla la historia de este mundo y el que controla nuestro destino personal. Mire qué importante, qué bonito. Si usted tiene ahí donde anotar, por favor, le voy a volver a recalcar. Cuando te encuentres en medio de la tormenta de la vida, Dios tiene el control. Él es el Dios soberano que controla la historia del mundo y también nuestro destino personal. No debemos de temer. Escuchamos ahí las noticias. Hoy en día se está hablando de las deportaciones, de los inmigrantes, de aquellos que van a ser sacados de ese país, y se escuchan muchas cosas, pero confía en Dios. Dios tiene el control de todo el mundo, de la historia de este mundo. Solo confía en Dios. Si es la voluntad de Dios, pues Dios lo hará. Pero confía no en el hombre, confía en Dios. Dios lo hará. Aún de nuestro destino. Como seres humanos nos preocupamos, nos afligimos. ¿Qué va a pasar de nuestro futuro? ¿Qué va a pasar de nuestro destino personal? Pero es Dios el Dios soberano. Él hace conforme a su voluntad, a su beneplácito. Él hace conforme a su bondad. Pero Él te va a manifestar una bondad llamada misericordia. La palabra del Señor dice, y algo que ha impactado en mi vida, y cuando a mí me preguntan: ¿y cómo está? Gracias a Dios, bien. Pero a veces hay situaciones que no están bien. Pero la Biblia a mí me enseña, y de eso me tomo yo, de esa palabra: el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida. Entonces, ¿quién me va a seguir a mí? El bien y la misericordia. Entonces, la bondad, la manifestación de la bondad, del bien y de la misericordia, la voy a ver a través de mi vida. Vamos al punto número 5. Esto lo encontramos en la cita de Marcos 5:23. Nos dice: suplicándole con insistencia: mi hijita se está muriendo,
ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Esto es dejar de ser oprimidos. Vemos ahí otra manifestación de bondad en la casa de Jairo. Vemos ahí también donde podemos encontrar la sanidad que Dios hizo a la hija de Jairo, cuando nadie le daba una esperanza. Llegaron, dice que Jairo fue a buscar a Jesús. Jairo fue al médico por excelencia. Jairo fue a buscar al Dios que le podía hacer el milagro. Jairo fue a buscar a Jesús, aquel que le iba a dar la sanidad para su hija que estaba en el lecho de cama enferma. Pero en el caminar dice que Jesús hizo otros milagros, y usted lo puede ver en el libro de Marcos capítulo 5, donde Jesús antes hizo y realizó otros milagros. Cuando ya llegó Jesús a la casa de Jairo, lo estaban esperando y le dijeron con una mala noticia: Jairo, tu hija ha muerto. Te tardaste demasiado con la medicina. Te tardaste demasiado con traer a Jesús al médico. Pero Jairo le dice: pero yo aquí traigo al que trae la medicina. Nunca Jesús llega tarde a tu vida. Nunca Jesús se retrasa. Jesús llega a tiempo. Jesús va a visitar tu casa con sanidad. Y le dijeron la mala noticia: tu hija, Jairo, si tú te hubieras apurado, tu hija no hubiera muerto, como un reclamo. Pero Jesús le dice: Jairo, saca a toda esta gente de acá, sácala. Solo quedó los padres de la niña, quedó Jairo, y dice que quedó Jesús con sus discípulos. Y le dijo: saca toda esta muchedumbre de acá, porque hay milagros que Dios los va a hacer en secreto y van a ser evidentes después en público. Hay milagros que van a ser en secreto, porque los que estaban dentro de esa casa tenían una duda, tenían incredulidad. Es necesario que despojemos toda incredulidad, porque Dios efectuará el milagro con aquellos que creen, con aquellos que tienen fe en que Jesús va a dar la sanidad. Y le dijo: sácalos, saca esta muchedumbre. Y dice que cerró la puerta Jairo. Y cuando fue cerrada la puerta, dice que Jesús le habló a aquella niña: levántate, levántate. Esa es una voz de autoridad. A la voz de autoridad vas a ver realizado tu milagro. ¿Quién es la voz de autoridad? Es Jesús. Porque en el nombre de Jesús hay poder, en el nombre de Jesús hay sanidad. Y mire, entonces ya no va a ser oprimido, porque Jairo fue oprimido. Por eso dice dejar de ser oprimidos, porque la gente le reclamó a Jairo. Y es que no te interesa que te tardaste tanto en que llegaras con el maestro y tu hija murió. Y el Señor le dice: Jairo, calma, el maestro está aquí. Jesús está en tu casa. Quita toda incredulidad para que sea aumentada la fe. ¿Quieres aportar algo ahí, Catherine? Sí, aquí vemos lo que estábamos hablando al principio también de la fe, de que nosotros a veces condicionamos a Dios, y cualquiera que pudo, de los que estaban ahí y le dijeron a Jesús: ella ya está muerta, es como nosotros diciendo: ya murió, ya Dios no puede hacer nada, ya nosotros diciéndole a Dios: ya no puedes obrar, porque aquí ya murió, ya no hay esperanza. Pero Dios aún así nos da una lección grande, que es que con fe puede hacer cosas que a nosotros nos parecen imposibles, como resucitar a la hija de Jairo. Porque cuando él entró,
Eso fue lo primero que le dijeron. Le pusieron un impedimento a Dios diciendo, hasta aquí llegó, hasta aquí, tú no puedes hacer nada. Entonces es por eso que él lo sacó de esa habitación y ahí es donde él pudo hacer su milagro. Importante, gracias hija por tu aportación. Vamos al punto número 6. Ya estamos casi finalizando con este mensaje, las manifestaciones de la bondad de Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha mostrado día con día, ha mostrado ese amor, ese favor, que a pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad, Dios se mantiene fiel con los tuyos. Vemos ahí el número 6, nos lo lee ahí por favor. Mateo 15:28. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese momento quedó sana su hija. Podemos ver aquí y recalcar la manifestación de la bondad de Dios, las manifestaciones, porque no solo es una. Podemos ver aquí 7 manifestaciones que yo le traje. Pero si usted escudriña la Biblia, si usted lee más a profundidad, usted va a encontrar no solo 7 manifestaciones de bondad, sino miles. A diario, las manifestaciones son de Dios, dice la palabra del Señor, grandes son tus misericordias. Muchas son las misericordias, incontable la misericordia de Dios para nuestras vidas. Podemos ver aquí que hay que rechazar el temor. Cuando hay temor no nos deja que alcancemos de ver las manifestaciones de bondad de Dios. El perfecto amor echa fuera todo temor. El temor hace que te paralices. El temor hace que retrocedas. El temor hace que tú renuncies a ver las manifestaciones de la bondad de Dios. Rechazar el temor. Aquí le habla a una mujer. Tu fe te ha sanado. Mire las manifestaciones de la bondad de Dios a esta mujer. Grande es tu fe. 1, la manifestación de fe, de la bondad. 2, la sanidad. Podemos ver que en todas estas Dios ha hecho milagros, porque Dios es un Dios de milagro. Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Dios quiere transformar tu vida, Dios quiere hacer un milagro. Si tú lo aceptas, si tú lo quieres, Dios, haz un milagro en mi vida, milagro financiero, milagro en tu familia, milagro en tu matrimonio, un milagro de sanidad para ti o para los tuyos. Podemos ver ahí que en ese mismo momento quedó sana su hija. Vuelve aquí esta mujer también a pedir, no para ella, sino para su hija. Pero Dios alcanza no solo para nosotros las manifestaciones de amor, sino que alcanza también las manifestaciones para los que conviven dentro de nuestras casas. Alcanzan, ¿por qué? Porque Dios no es un Dios escaso, porque cuando Dios da en abundancia. Dios hoy te quiere dar sanidad. Y terminamos con el punto número 7. El punto número 7 se encuentra en Lucas 17:25. Dice así: pero antes tienes que sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación. Esto es aumentar la fidelidad. ¿Quieres aportarnos algo ahí, Catherine, por favor? Aumenta la fidelidad, porque puede disminuir la fidelidad, puede reducirse la fidelidad, pero dice que Dios nos hace que estemos de gloria en gloria y que dice que nos va a llevar como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento
hasta que el día sea perfecto. Entonces corresponde en nosotros y que Dios aumente la fidelidad y que nosotros mostremos también esa fidelidad hacia Dios, porque Dios permanece fiel. Somos nosotros los que a veces no permanecemos fieles. Entonces tiene que haber un incremento, un aumento de nuestra fidelidad a través del servicio con Dios, a través de todo lo que nosotros damos, porque Dios recompensa a sus servidores, pero también tenemos que esforzarnos nosotros. Aquí podemos ver que yo lo considero como una prueba. Alguien que es fiel se prueba mediante las dificultades. Entonces aquí nos dice que tenemos que sufrir y que tenemos que ser rechazados por esta generación. Entonces ahí es donde uno se da cuenta si realmente la persona es fiel. Eso es algo que Dios hace con nosotros para aumentar nuestra fidelidad, para que nosotros seamos reforzados en la fe. Tiene que haber un aumento. Lucas capítulo 17, Katy lo leí ahí, pero antes tiene que sufrir muchas cosas, muchos padecimientos y ser rechazados por esta generación, porque no encajamos. No, ¿por qué? Porque nosotros somos portadores de luz. Dice que qué comunión habrá entre la luz con las tinieblas. No hay ninguna relación. Pero esta generación, la Biblia dice que Él visita las generaciones y Él quiere bendecir esta generación. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en que nuestra generación anterior, que tal vez fueron nuestros antepasados, ¿no? Hicieron lo correcto ante los ojos de Dios, que tal vez esa generación perversa, y habla de una generación perversa, pero nosotros somos en una dispensación de la gracia. Nosotros vivimos en la dispensación de la gracia, de la misericordia, donde Dios muestra esas manifestaciones de bondad. Dios quiere restaurar tu casa, Dios quiere restaurar tu familia, Dios quiere dar libertad al cautivo, Dios quiere hacerte libre de tristeza, pero ahí aún siendo rechazados, Jesús fue rechazado por aquellos que no creyeron que Él era el Mesías, por aquellos que decían crucifícalo, que gritaban crucifícalo, y yo me imagino que toda la muchedumbre, todas las personas que estaban ahí, más de alguno de esos miró las manifestaciones, los milagros, las sanidades que Jesús hizo en ese tiempo, y muchos de ellos, a pesar de haber visto los milagros, esos eran los que decían crucifíquenlo, porque la incredulidad no se les quitó de sus vidas. Pero nosotros, que ha brillado el sol de justicia en nuestras vidas, nosotros que hemos experimentado, y no solo experimentado, hemos visto las manifestaciones de la bondad de Dios en nuestras vidas, que aún siendo infieles, Dios permanece fiel con nosotros, porque Dios permanece fiel al pacto que Él hizo, un pacto de amor, un pacto de misericordia que Dios hizo con nosotros. Voy a invitarle que me ayuden ahí con la presentación de la filmina de las conclusiones. ¿Me las lees, Catherine? Las manifestaciones de la bondad de Dios. En primer lugar, vimos la confianza ante lo desconocido. Esto es que nosotros tenemos que hacer actuar nuestra fe, tenemos que activar esa fe para que nosotros podamos confiar en lo que nos espera. El segundo punto lo encontramos en Lucas 22:32, que es seguir a Cristo. Esta es la manera en que nosotros vamos a poder aumentar nuestra fe, estando en los caminos de Dios, estando en las veredas de Él y siguiéndolo en cada paso, así como lo dice su palabra. El punto número 3 es renunciar a la depresión, que esto es algo que ha estado atacando a esta generación
de todas las edades, tanto jóvenes como ancianos, y es algo con lo que nosotros como cristianos tenemos que hacerle contra. El punto número 4 es eliminar la confusión. Todo esto está relacionado siempre con la fe, porque Dios no puede manifestarse en nosotros si nosotros no tenemos fe. Entonces es necesario quitar la duda, es necesario quitar la confusión que muchas veces nos atormenta para que Dios pueda obrar. El punto número 5 es dejar de ser oprimidos. Dios obra en nosotros para que nosotros dejemos de ser oprimidos, pero es necesario que nosotros le abramos la puerta, que nosotros confiemos en que Él puede obrar en nosotros. Aun cuando las cosas parecen estar perdidas, ahí es donde Dios más se glorifica. El punto número 6 es rechazar el temor. Ese temor, esa duda de cómo lo va a hacer Dios, de cómo va a obrar, cómo va a actuar. Eso nosotros tenemos que rechazarlo porque nuestro Dios es un Dios que puede hacer lo que a nosotros nos parece imposible. Y Él, para manifestarse en nosotros, tiene que haber fe en nosotros, tiene que haber, aunque sea un poquito de fe, para que Él pueda hacerlo. Y el punto número 7 es aumentar la fidelidad. Y como acabamos de ver, esto es que nosotros tenemos que ser rechazados por el mundo, tenemos que sufrir por muchas cosas para que nosotros podamos demostrarle a Dios nuestra fidelidad. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas nos librará el Señor. Quiero dejar esta palabra que sea Dios transformando tu vida a través de ella, que puedas meditar en ella, de todas las manifestaciones de la bondad de Dios. Por eso aquel canto, Dios ha sido bueno, más que bueno. Hemos visto las bondades de parte del Señor en nuestras vidas. Podemos ver que aún en medio de toda oscuridad, Dios se va a manifestar con esa luz que guía. Dios se va a manifestar en esa noche que tiene que terminar de oscuridad por ese problema que estás atravesando, y tú miras el panorama de una forma oscura y tú dices: ¿cuándo será que alumbrará sobre mí la justicia? ¿Cuándo será que alumbrará sobre mí? Vendrá un nuevo día, porque es necesario que termine el día malo, que termine ese día malo para que pueda comenzar un día, un amanecer nuevo. Vamos a orar. Ahí cierre sus ojos. La bondad de Dios, esa manifestación la necesitamos día con día. Padre, aquellos hogares donde han permitido, Señor, que tu palabra entre. Tú conoces la necesidad, tú conoces las afecciones, tú conoces qué hay dentro de esos hogares. Haz una intervención divina, Señor. Haz una operación divina en los corazones. Pueda vendar toda herida. Pueda sanar, Señor, todas aquellas enfermedades que están diagnosticadas por el hombre. Puedan recibir esa sanidad. Así como entraste en aquellos hogares de aquellos siervos, así también puedas entrar con sanidad a cada hogar, Padre. Aquellos que están mirando y escuchando esta transmisión, puedas ser tú manifestado en bondad, en misericordia, en favor para ellos. Mira aquellos siervos que con amor vienen a servirte a tu casa. Pues muéstrale, Señor, hazle a esos siervos esa manifestación de amor, de sanidad, en el nombre poderoso de Jesús. Lo dejamos esta palabra, Señor, creyendo con convicción que tú harás que se abran esos ojos espirituales para poder tener ese aumento de fe en cada corazón, en cada vida. En el nombre de Jesús, gracias te damos, y que la paz de Cristo esté dentro de los hogares y dentro de sus corazones. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, esperando que esta palabra sea de bendición y que transforme su vida. Así que los esperamos también en los cultos presenciales, y los esperamos también el domingo con una palabra
que impactará sus vidas. Dios les bendiga. Una generación que da. Una generación que